Hola a todos. Algunas estructuras construidas en la antigüedad estaban tan bien diseñadas que se siguen usando hasta el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay 15 estructuras antiguas que siguen funcionando. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. El Partenón. El Partenón. O sea, vamos, teníamos que hablar de este. Fue terminado en el 432 a.C. en la Acrópolis de Atenas. Sigue siendo un ejemplo perdurable de la arquitectura griega antigua y todavía funciona con una capacidad estructural a pesar de los siglos de daños. Construido originalmente como un templo para Atenea, el Partenón fue diseñado por los arquitectos Ictino y Calícrates bajo la supervisión del escultor Fidias. Su diseño incorporaba principios matemáticos avanzados, incluida una sutil curvatura y entasis para corregir ilusiones ópticas y crear una apariencia de simetría perfecta. A lo largo de su historia, el Partenón ha servido para múltiples propósitos. Primero como un templo griego, más tarde una iglesia cristiana y luego como una mezquita otomana. En 1687, durante un conflicto entre Venecia y el Imperio Otomano, el Partenón fue gravemente dañado cuando explotó un almacén de municiones en su interior. A pesar de este evento catastrófico, la estructura del edificio y varias columnas permanecen en pie, lo que demuestra la durabilidad de su construcción. Si bien ya no sirve como templo, el Partenón todavía funciona como una estructura portante y como un sitio arqueológico activo. Los esfuerzos de restauración en curso desde los años 70 se han centrado en estabilizar las columnas, arquitrabes y frontones supervivientes utilizando tanto mármol original como material compatible. Hoy en día, es un componente en funcionamiento del complejo de la Acrópolis, que alberga ceremonias religiosas en ocasiones especiales y sirve como un punto focal para la identidad cultural griega. El hecho de que su núcleo estructural siga en pie, soportando elementos restaurados y resistiendo la actividad sísmica, demuestra la efectividad duradera de estas antiguas técnicas griegas. Número 14. La Basílica de San Vitale. La Basílica de San Vitale, ubicada en la ciudad de Rávena, en el norte de Italia, es uno de los monumentos más importantes que se conservan del arte y la arquitectura paleocristianos bizantinos. Terminada en 547 después de Cristo durante el reinado del emperador Justiniano I, este es un ejemplo de las técnicas de construcción romanas y las tradiciones artísticas orientales que se combinaron para definir el mundo bizantino. Casi 15 siglos después de su consagración, San Vitale sigue funcionando como un lugar de culto activo. A principios del siglo V, la ciudad se convirtió en la capital del Imperio Romano de Occidente. Elegida por su posición defendible en medio de las marismas y su proximidad al Adriático. Incluso después de la caída del Imperio Occidental en 476 después de Cristo, Rávena conservó su importancia como sede del reino ostrogodo y más tarde como el centro administrativo del exarcado bizantino de Italia. Fue dentro de este contexto dinámico y cosmopolita que se construyó San Vitale, lo que demuestra la continuidad de las tradiciones romanas y la ascendencia de la influencia bizantina en el oeste. La característica más celebrada de San Vitale es la decoración interior, particularmente los mosaicos que adornan el ábside y el coro. Estos mosaicos hechos de vidrio vibrante se encuentran entre los mejores ejemplos de arte bizantino en cualquier parte del mundo. Los paneles más famosos representan al emperador Justiniano y a la emperatriz Teodora, cada uno acompañado por su séquito de cortesanos, soldados y clérigos. Estas imágenes no son meros retratos. Son proclamas visuales de su autoridad y sanción divina, lo que refuerza la estrecha relación entre la Iglesia y el Estado en la cosmovisión bizantina. Las técnicas de construcción combinan la ingeniería romana con elementos bizantinos. Las paredes del edificio están compuestas de ladrillo ligero, lo que reduce el peso a la vez que permite una mayor altura y un interior espacioso. La cúpula, construida sin cimbras, que son soportes temporales de madera, demuestra el dominio bizantino de la bóveda de ladrillo. Los revestimientos de mármol y los capiteles tallados, muchos importados del Mediterráneo oriental, atestiguan aún más el papel de Rávena como un cruce de caminos de comercio y cultura. En la Edad Media se agregaron frescos y altares adicionales, lo que muestra las prácticas litúrgicas en evolución.
Pero a pesar de los cambios, la estructura central y los mosaicos permanecen notablemente intactos, lo que permite a la gente moderna experimentarlo de manera muy similar a como apareció en el siglo VI. Ha sido objeto de varias restauraciones en los siglos XIX y XX para abordar cualquier problema estructural y proteger los mosaicos de la humedad y el daño ambiental. En 1996, San Vitale fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de los primeros monumentos cristianos de Rávena, reconociendo su importancia como una obra maestra del arte y la arquitectura cristianos. Hoy en día, San Vitale sigue siendo una iglesia católica romana activa que alberga servicios regulares junto con su papel como un destino turístico. Los peregrinos y visitantes se sienten atraídos por su sereno interior, mientras que los brillantes mosaicos continúan inspirando de manera muy similar a como lo hicieron en la época de Justiniano. Número 13. El Pont Valentre. El Pont Valentre, un puente medieval fortificado que cruza el río Lot en Cahors, Francia, se encuentra entre los mejores ejemplos que sobreviven de la ingeniería militar medieval. Construido a lo largo de 70 años, de 1308 a 1378, es un ejemplo del turbulento clima político del siglo XIV en Francia. Si bien hoy en día se celebra y es una atracción turística popular, el puente nunca ha dejado de cumplir su propósito original, proporcionar un cruce sobre el río. Y lo que es más notable, esta continuidad funcional abarca 7 siglos y sigue siendo un raro ejemplo de infraestructura integrada en un paisaje urbano moderno. La historia comienza en una época en que la ciudad de Cahors era a la vez un próspero centro de comercio y un puesto militar. Prosperó durante los siglos XII y XIII como un centro para el comercio y la banca. Sin embargo, el río Lot, que dividía la ciudad, presentaba una oportunidad y un obstáculo. Facilitaba el comercio y el transporte, pero creaba vulnerabilidad en las defensas de la ciudad. El puente aseguraría un cruce confiable para los comerciantes y viajeros, a la vez que serviría como una barrera defensiva. Tiene una longitud de unos 172 metros y está sostenido por 6 arcos apuntados y anclado por 3 enormes torres cuadradas. Las torres estaban originalmente cerradas y podían cerrarse con llave en tiempos de asedio. El estilo arquitectónico es característico de la ingeniería gótica del siglo XIV, con los arcos apuntados y las torres fortificadas que combinan la utilidad con una belleza austera y austera. Las características defensivas permanecen en gran parte intactas, lo que ofrece a los visitantes modernos una idea de la función original del puente. Una colorida leyenda lo rodea, agregando una capa de folclore. Según la tradición local, la prolongada construcción frustró tanto al maestro de obras que hizo un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de su finalización. Cuando el puente estuvo terminado, el constructor engañó al diablo ordenándole que fuera a buscar agua en un colador, una tarea imposible. Furioso, el diablo supuestamente buscó venganza aflojando una piedra de la torre central cada noche. Un motivo conmemorado en el siglo XIX cuando el arquitecto Paul Gut añadió una figura tallada de un diablo agarrando una piedra durante los trabajos de restauración. Su restauración comenzó en serio a finales del siglo XIX, impulsada por un resurgimiento más amplio del interés en la arquitectura medieval en toda Francia. El arquitecto emprendió amplias reparaciones entre 1867 y 1879. Reconstruyendo cuidadosamente las almenas que faltaban y reforzando la integridad del puente mientras preservaba su autenticidad. En 1998 fue inscrito como parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y hoy en día está peatonalizado, lo que asegura su preservación, pero también permite a los visitantes experimentarlo de manera muy similar a como lo hacían los viajeros en la Edad Media. A pie. Y con vistas increíbles del río y las colinas circundantes. Más allá del papel práctico, el puente sirve como un punto focal para algunos eventos culturales, festivales y recreaciones históricas, lo que refuerza su estatus como un monumento vivo. De pie sobre sus piedras desgastadas, se puede sentir a las innumerables generaciones que han cruzado antes. Comerciantes, peregrinos, soldados y ahora turistas, todos unidos por un puente cuyo propósito ha perdurado durante casi 700 años. Número 12. Los baños romanos. Los baños romanos en la ciudad de Bath, Inglaterra, siguen siendo uno de los complejos de baños romanos más importantes que se conservan,
y todavía funcionan con una capacidad limitada casi 2000 años después de su construcción. Construidos alrededor del año 70 después de Cristo durante la ocupación romana de Gran Bretaña, los baños se desarrollaron alrededor de manantiales de agua caliente naturales que surgen a una temperatura constante de unos 115 grados Fahrenheit. Los romanos consideraban estos manantiales sagrados, dedicándolos a la diosa Sulis Minerva, y construyeron un extenso complejo de baños y templos que se convirtió en un importante centro religioso. Las estructuras originales incluían el gran baño, vestuarios, cámaras con calefacción y un sofisticado sistema de tuberías de plomo y desagües para gestionar el flujo del agua. La ingeniería aquí permitía que el agua circulara a través de los baños usando la gravedad y la presión natural de los manantiales. Con el tiempo, el sitio se expandió y se agregaron piscinas adicionales. Después de la caída de la Gran Bretaña romana en el siglo V, los baños cayeron en desuso y fueron enterrados bajo siglos de limo y construcciones medievales posteriores. Sin embargo, fueron redescubiertos durante el siglo XVIII, lo que despertó un renovado interés en Bath como un destino de spa. Las excavaciones posteriores revelaron los cimientos y la mampostería romanos, notablemente conservados, y se hicieron esfuerzos para incorporarlos a una nueva instalación de baños públicos construida encima y alrededor del antiguo sitio. Hoy en día, los baños romanos aquí son principalmente un sitio histórico y un museo que muestra las piscinas originales, los sistemas de hipocausto y los artefactos descubiertos durante las excavaciones. Si bien los visitantes modernos no pueden bañarse en estas piscinas históricas debido a algunas preocupaciones de conservación, el cercano Therme Bath Spa utiliza el mismo agua de manantial para los baños públicos. Esto continúa la tradición establecida por los romanos hace casi 2000 años. Este es un raro ejemplo de hidroingeniería antigua que todavía influye activamente en la cultura moderna de los spas. Número 11. El Puente Romano de Córdoba. El Puente Romano de Córdoba, conocido localmente como Puente Romano, es una antigua estructura que cruza el río Guadalquivir en el sur de España. Fue construido a principios del siglo I a.C. durante la República Romana. El puente formaba parte de la crucial Vía Augusta, o carretera principal que unía los territorios de Roma en Hispania. Con una longitud de unos 247 metros y 16 arcos, el puente fue construido originalmente por completo de piedra y sirvió como el principal cruce fluvial de Córdoba durante casi 2000 años. A lo largo de su historia ha sido objeto de restauraciones, pero en realidad nunca ha dejado de funcionar como un cruce. Los moros reconstruyeron gran parte de él durante su gobierno en el siglo VIII, agregando características como una mezcla de estilos arquitectónicos romanos e islámicos. En siglos posteriores, las autoridades medievales y del Renacimiento también lo repararon y modificaron, a menudo reutilizando cimientos y pilares romanos. A pesar de las alteraciones, el puente conserva una porción significativa de la ingeniería romana original, incluidos varios soportes de cimentación y elementos estructurales. El puente romano siguió siendo el principal punto de cruce de Córdoba hasta bien entrada la era moderna. Su ubicación le permitió facilitar el comercio, los movimientos militares y la vida cívica, conectando el centro histórico de la ciudad, incluida la famosa Mezquita de Córdoba, con las tierras agrícolas circundantes. Hoy en día, el puente sigue funcionando, aunque se ha peatonalizado para preservarlo. Sigue siendo una parte vital del paisaje urbano de la ciudad y un vínculo entre su pasado y su presente. Los esfuerzos modernos se han centrado en la conservación y la estabilización contra los efectos de cualquier inundación y erosión del río. La iluminación y el pavimento se han actualizado para acomodar su nuevo papel como un hito y una atracción turística. Pero a pesar de los cambios, su propósito original como cruce fluvial está intacto. Esto lo convierte en uno de los puentes romanos más antiguos en funcionamiento en cualquier parte del mundo. Número 10. El Teatro Romano de Orange. El Teatro Romano de Orange, ubicado en la ciudad de Orange, en el sur de Francia, es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura de entretenimiento romana. Construido en el primer siglo después de Cristo, probablemente durante el reinado del emperador Augusto, este teatro monumental fue diseñado como parte de los esfuerzos más amplios de Roma para consolidar su cultura en las provincias recién anexionadas de la Galia.
Casi 2000 años después, este teatro no solo se erige como una de las estructuras romanas mejor conservadas del mundo, sino que también sigue sirviendo a su propósito original, albergando espectáculos y reuniones públicas. La ciudad de Orange, conocida en la antigüedad como Araucio, se estableció como una colonia romana alrededor del 35 a.C., principalmente poblada por veteranos de la Segunda Legión Galia. Los teatros en el mundo romano eran más que simples lugares de entretenimiento. Eran herramientas culturales esenciales para la difusión del idioma, los valores y las tradiciones romanas. Desde una perspectiva de diseño, se adhiere a las características canónicas de la arquitectura teatral romana, a la vez que incorpora algunas adaptaciones locales únicas. Mide unos 103 metros de ancho y 37 metros de alto, con una cavea semicircular o área de asientos que podía acomodar entre 5.000 y 7.000 personas. Una de sus características más geniales es su monumental pared del escenario conocida como la Scaenae Frons. Con una impresionante altura de casi 37 metros, esta pared originalmente presentaba múltiples pisos de columnas, nichos y estatuas, incluida una figura central del propio Augusto. Los espectáculos en el teatro incluían una amplia gama de entretenimiento, obras de teatro, pantomimas, eventos musicales y ceremonias públicas en las que los teatros romanos eran parte integral de sus festivales cívicos y festivales religiosos, muchos de los cuales estaban relacionados con el culto imperial. El público habría experimentado producciones tanto de origen romano como de la Galia local, a menudo con elaborada maquinaria de escenario y vestuario. Pero tras la decadencia del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, el teatro, como muchos monumentos romanos, cayó en desuso. Sin embargo, la estructura lo convirtió en un activo valioso durante el turbulento período medieval. Se construyeron casas y otras estructuras dentro del área, y el sitio evolucionó hasta convertirse en un vecindario autónomo a lo largo de varios siglos. Su redescubrimiento y restauración comenzaron en serio en el siglo XIX, impulsados por el creciente interés europeo en la antigüedad clásica. El gobierno francés, reconociendo la importancia del sitio, inició amplios esfuerzos de preservación que lo estabilizaron y lo prepararon para un uso renovado como un lugar de espectáculos. Hoy en día, es mejor conocido por albergar un festival anual de ópera que atraer a artistas y público de todo el mundo. El festival, establecido a mediados del siglo XIX, aprovecha la acústica del teatro, que sigue siendo tan efectiva que se requiere una amplificación mínima incluso para producciones a gran escala. El sitio es un punto focal para la investigación arqueológica, que ofrece una visión de la vida provincial romana y la difusión de las formas arquitectónicas más allá de Italia. Este teatro muestra cómo las estructuras antiguas, cuando se preservan y se adaptan cuidadosamente, pueden seguir siendo partes vibrantes de la vida moderna a la vez que ofrecen ventanas incomparables al pasado. Número 9. La Arena de Nimes. La Arena Romana de Nimes, ubicada en el sur de Francia, es uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del mundo y continúa funcionando como un espacio para eventos públicos casi 2000 años después de su construcción. Fue construida alrededor del año 70 después de Cristo, durante el reinado del emperador Vespasiano. La arena originalmente albergaba juegos de gladiadores, espectáculos públicos y otras formas de entretenimiento romano. Fue modelado, por supuesto, en el Coliseo de Roma, pero a una escala más pequeña. Mide unos 130 metros de largo y 100 metros de ancho, con capacidad para unos 24.000 espectadores. Este diseño refleja la maestría de los constructores romanos. La forma elíptica aseguraba vistas sin obstáculos para los espectadores, mientras que un complejo sistema de pasillos, escaleras y vómitos permitía a grandes multitudes entrar y salir de manera eficiente. Construida con piedra caliza local, el área ha resistido siglos de erosión y actividad humana, permaneciendo en buen estado a pesar del cambio de uso a lo largo del tiempo. Tras el colapso del Imperio Romano de Occidente, la arena fue reutilizada para la defensa y más tarde como un barrio residencial durante la Edad Media, con casas, incluso pequeñas capillas construidas en su interior. En los siglos XVIII y XIX, esas adiciones se eliminaron como parte de los esfuerzos de restauración para devolver la arena a su forma romana original. Hoy en día, sirve como un lugar para conciertos, festivales y recreaciones de juegos romanos. También alberga corridas de toros durante la feria anual de la ciudad, una tradición que se remonta al siglo XIX.
Las características modernas de asientos y seguridad se han integrado, por supuesto, sin comprometer la estructura, lo que le permite funcionar como lo hizo en la antigüedad, un lugar donde grandes multitudes se reúnen para el entretenimiento público. Si bien ya no se usa para el combate de gladiadores, su papel como un lugar de espectáculos conserva su propósito original como un sitio para reuniones comunitarias. Esto une la brecha entre la antigua Roma y la Francia contemporánea. Número 8. La Hagia Sophia. La Hagia Sofía en Estambul, Turquía, es uno de los logros arquitectónicos más duraderos del Imperio Bizantino y permanece en pleno funcionamiento casi 1500 años después de su finalización. Construida entre 530 y 537 después de Cristo, bajo el emperador Justiniano Pineo, sirvió como la catedral principal de Constantinopla durante casi 1000 años. La Hagia Sofía fue revolucionaria por su masiva cúpula central, que abarca 31 metros y parece flotar sobre el interior del edificio, gracias a un anillo de ventanas en la base. Su propósito ha cambiado varias veces a lo largo de los siglos, por supuesto, reflejando los cambiantes paisajes religiosos y políticos de la región. Después de la conquista otomana de Constantinopla en 1453, se convirtió en una mezquita y se agregaron minaretes al exterior. En 1935, tras la fundación de la República de Turquía, la Hagia Sofía fue secularizada y transformada en un museo, preservando sus mosaicos cristianos y su caligrafía islámica uno al lado del otro. En 2020, se reconvirtió en una mezquita en funcionamiento, aunque sigue abierta a los visitantes y continúa sirviendo a importantes sitios culturales. La estructura en sí misma está notablemente bien conservada dada su edad y la frecuente actividad sísmica en esta región. La construcción utilizó enormes pilares de piedra y un complejo sistema de pechinas para sostener la inmensa cúpula. Estas renovaciones influyeron en el diseño de iglesias y mezquitas durante siglos. Los esfuerzos de restauración a lo largo de los años han reparado los daños causados por los terremotos y han preservado el mosaico y el trabajo en mármol, asegurando su uso continuo. Pero hoy en día funciona principalmente como una mezquita con oraciones regulares en su interior. Esta doble identidad como un espacio sagrado y un monumento lo convierte en una de las raras estructuras antiguas que todavía cumplen una función comunitaria similar a la intención original, sirviendo como un lugar de culto a la vez que actúa como un puente entre culturas y eras. Número 7. El Teatro de Marcelo. El Teatro de Marcelo, completado en el 13 a.C. bajo el emperador Augusto y nombrado en honor a su sobrino Marco Claudio Marcelo, es uno de los teatros de piedra más antiguos que se conservan en Roma y todavía se utiliza hoy, aunque con fines muy diferentes a los previstos originalmente. El teatro fue diseñado para albergar obras de teatro y actuaciones musicales con una capacidad de entre 11.000 y 20.000 personas. El diseño semicircular, los asientos escalonados y la excelente acústica ejemplifican los enfoques romanos del entretenimiento, sirviendo más tarde como modelo para otros teatros y anfiteatros en todo el imperio. Construido principalmente de toba y hormigón revestido de travertino, el teatro originalmente tenía 3 niveles de arcos. Columnas dóricas en el nivel más bajo, jónicas arriba y posiblemente corintias en el nivel superior. Esta combinación de función y estética permitía un fácil movimiento de la multitud a la vez que mantenía una apariencia monumental. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el teatro cayó en desuso y finalmente fue reutilizado durante el período medieval. A lo largo de los siglos, continuó adaptándose a las necesidades de la ciudad, incluido el uso como almacén y más tarde, como apartamento privado. A pesar de los cambios, los arcos inferiores y porciones significativas de la mampostería romana original permanecen intactos. Hoy en día, el teatro todavía funciona como un lugar de espectáculos durante la serie de conciertos de verano de Roma. Los eventos modernos, a menudo de naturaleza clásica u operística, se llevan a cabo en un escenario al aire libre construido dentro de las antiguas ruinas, utilizando el mismo diseño semicircular. Los visitantes del sitio pueden caminar por el exterior, explorar sus arcos y presenciar cómo las sucesivas generaciones superpusieron su propia historia sobre los cimientos romanos, convirtiéndolo en un monumento vivo y un espacio público en funcionamiento. Número 6. El tornillo de Arquímedes en Hama.
En la ciudad siria de Hama, a lo largo del río Orontes, un antiguo dispositivo de elevación de agua, conocido como el tornillo de Arquímedes, sigue funcionando, mostrando los principios de ingeniería que se remontan a más de 2 milenios. Si bien se le atribuye a Arquímedes la invención del dispositivo en el siglo III a.C., las versiones en Hama se instalaron durante los períodos romano y más tarde bizantino. El dispositivo consiste en una superficie helicoidal dentro de un eje cilíndrico que, al girar, eleva el agua del río a un terreno más alto para uso agrícola. Hama es famosa por sus norias de madera o noras, que complementan a los tornillos de Arquímedes. Estas norias, algunas que datan del siglo XIII, se construyeron sobre los cimientos de sistemas hidráulicos mucho más antiguos. Este uso combinado de norias y tornillos permitió a los residentes irrigar campos y proporcionar agua potable a la población. A diferencia de los acueductos de Europa Occidental, que dependían principalmente de la gravedad, estos mecanismos proporcionaban una elevación vertical, esencial en el terreno del centro de Siria. Su diseño básico permanece sin cambios. La rotación manual o mecánica eleva el agua a través del tubo, vaciándola en canalones elevados. La longevidad de estos dispositivos demuestra su simplicidad y efectividad, con diseños similares que todavía se utilizan en todo el mundo en las modernas plantas de riego. Aunque los conflictos en la región han amenazado muchas de las estructuras históricas de Hama, se han realizado esfuerzos de restauración para preservar tanto las norias como los mecanismos de tornillo más antiguos. Continúan sirviendo como herramientas educativas, mostrando a los visitantes e ingenieros cómo las civilizaciones antiguas abordaban los desafíos de la gestión del agua en estos entornos. El funcionamiento continuo de estos dispositivos, por limitado que sea, demuestra la practicidad de la tecnología antigua y su relevancia incluso en el contexto de la ingeniería moderna. Número 5. El Pont du Gard. El Pont du Gard, ubicado en el sur de Francia, es otro acueducto que ha sobrevivido y que todavía funciona, aunque a una escala reducida. Construido en el siglo I después de Cristo, probablemente durante el reinado del emperador Claudio, la estructura formaba parte de un sistema de acueducto cercano de 50 kilómetros de largo que transportaba agua desde manantiales hasta la colonia romana de Nemausus, la actual Nimes. El tramo del puente que sobrevive, que cruza el río Gardón, es la sección más monumental del sistema y se erige como uno de los acueductos romanos más altos jamás construidos. Se eleva a más de 49 metros sobre el río. Presenta 3 niveles de arcos, con los más grandes en la parte inferior sosteniendo niveles progresivamente más pequeños arriba. Este tipo de diseño asegura la estabilidad, lo que le permite resistir siglos de estrés, incluidas inundaciones y terremotos. El acueducto suministró agua durante más de 5 siglos, dando servicio a baños públicos, fuentes y hogares privados. Incluso después de la decadencia de la autoridad romana en la región, partes del acueducto siguieron utilizándose, y el puente en sí sirvió como un cruce de peaje durante el período medieval. Los esfuerzos de restauración en los siglos XVIII y XIX ayudaron a preservar la estructura después de siglos de desgaste. En la era moderna, si bien el sistema de acueductos completo ya no está en funcionamiento, canaliza pequeñas cantidades de agua. Esto demuestra los principios de ingeniería que hicieron que el acueducto romano fuera tan duradero. Hoy en día, los visitantes pueden caminar por los niveles inferiores del puente, al igual que los viajeros hace siglos. El área circundante se ha convertido en un parque arqueológico que ofrece una visión de la gestión del agua romana y de la vida diaria en Nimes. Número 4. El acueducto romano. El acueducto romano de Segovia es uno de los ejemplos mejor conservados de la ingeniería romana antigua y todavía cumple una función útil más de 1900 años después de su construcción. Fue construido a finales del siglo I o principios del siglo II después de Cristo, probablemente bajo el emperador Trajano o el emperador Adriano. Fue diseñado para transportar agua desde el río Frío a la ciudad de Segovia, cubriendo una distancia de unos 17 kilómetros. La parte visible, que pasa por el corazón de la ciudad, se extiende por unos 800 metros y está compuesta por más de 160 arcos hechos de bloques de granitos y mortero. Las secciones más altas alcanzan casi los 29 metros. El diseño se basa en la gravedad para mover el agua a través de un gradiente sutil, un método que aún comprenden y utilizan los ingenieros modernos.
Durante siglos suministró agua potable a Segovia y, aunque la fontanería moderna ahora maneja la mayor parte de la distribución de agua, partes del sistema siguen integradas en su infraestructura. Ha requerido mantenimiento a lo largo de su larga historia. Las reparaciones se llevaron a cabo durante el período medieval, particularmente durante el reinado de los reyes católicos a finales del siglo XV, cuando se restauraron partes de la estructura después de los daños sufridos durante los conflictos con los moros. A pesar de ello, gran parte de la mampostería original permanece intacta. También se ha beneficiado de algunos esfuerzos de conservación en los siglos XX y XXI con el objetivo de reducir el desgaste causado por la contaminación y el desarrollo urbano. Más allá de su papel como monumento histórico, funciona como un conducto de agua menor, todavía canalizando agua para fuentes y otros usos no potables dentro de Segovia. Su presencia ilustra la utilidad duradera de la infraestructura romana, que a menudo se construía pensando tanto en el uso inmediato como en la resiliencia futura. Número 3. La cloaca máxima. La cloaca máxima o gran alcantarilla se encuentra entre las hazañas de ingeniería urbana más antiguas y notables del mundo antiguo. Construida en el siglo VI a.C., fue inicialmente encargada por los reyes etruscos de Roma para drenar las tierras bajas pantanosas entre las colinas de la ciudad y crear tierra habitable. En los siglos posteriores, el sistema fue expandido y cerrado por los romanos, transformándolo en un componente vital de su infraestructura de saneamiento y control de inundaciones. Asombrosamente, porciones de ella siguen funcionando hoy, integradas en la red de drenaje moderna de Roma. Su propósito inicial era pragmático. Los primeros asentamientos de Roma se concentraban en las colinas Palatina y Capitolina, pero el área entre ellas, el futuro sitio del Foro, era propensa en un tiempo a inundaciones del río Tíber. Para hacer que esta área central fuera utilizable, los primeros ingenieros romanos excavaron canales abiertos para desviar el agua hacia el río. Con el tiempo, estos canales se revistieron con piedra y finalmente se abovedaron. El resultado fue un sistema híbrido de drenaje y alcantarillado muy adelantado a su tiempo, lo que permitió un denso desarrollo urbano en lo que se convertiría en el corazón de la República Romana. Las técnicas de construcción utilizadas eran características de la ingeniería romana y etrusca temprana. Grandes bloques de toba y, más tarde, de travertino se cortaron y se unieron sin mortero, formando paredes duraderas y bóvedas de cañón capaces de soportar la presión. Estos túneles fueron diseñados con un ligero gradiente para mantener el flujo continuo de agua. Y ese es un principio que todavía se emplea hoy. Pero a pesar de la utilidad, no era una alcantarilla en el sentido sanitario moderno. Si bien transportaba los desechos fuera de la ciudad, no había separación entre el agua entre el agua de tormenta y los desechos humanos, y el efluente no tratado fluía directamente al Tíber. Sin embargo, el sistema representó un gran avance en la salud pública. Su existencia permitió que Roma se convirtiera en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo antiguo, con estimaciones de más de 1 millón de personas en su apogeo. Porciones del sistema continuaron funcionando durante la Edad Media, a menudo redescubiertas y despejadas durante los periodos de expansión urbana o después de los eventos de inundación. Y en los tiempos modernos, secciones de ella permanecen conectadas a la infraestructura de drenaje de Roma. Si bien la ciudad ahora depende de extensos sistemas de alcantarillado modernos, los antiguos túneles todavía canalizan el agua de lluvia y la escorrentía hacia el Tíber. Los puntos de acceso al sistema son limitados, pero ciertas porciones son visibles desde el Forum Boarium o a lo largo de la orilla del río, donde los canales de piedra abovedados emergen al aire libre. Los ingenieros modernos lo estudian no solo como una curiosidad histórica, sino como un ejemplo de infraestructura sostenible, una prueba de que los sistemas bien diseñados pueden sobrevivir a las civilizaciones que los construyeron. Muestra el genio práctico de la civilización romana, que priorizó las soluciones funcionales a los desafíos cotidianos. Este sistema permitió el crecimiento del foro romano en el corazón político, religioso y comercial del imperio, y sentó un precedente para el saneamiento urbano que influyó en las civilizaciones posteriores. Hoy en día, mientras que la mayoría de los romanos y visitantes pasan por encima de ella sin saberlo, la cloaca máxima continúa su trabajo silencioso debajo de la ciudad. Número 2. La Torre de Hércules.
La Torre de Hércules, ubicada en una península cerca de la ciudad de La Coruña, en Galicia, España, es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo. Construido por los romanos a finales del siglo I después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Originalmente se conocía como el Farum Brigantium. Con una altura de unos 55 metros, fue diseñado para guiar a los barcos a lo largo de la costa noroeste de la península ibérica. Sorprendentemente, todavía sirve como un faro activo hoy, continuando una tradición de navegación marítima de casi 2000 años. Originalmente presentaba una rampa en espiral dentro de la torre, lo que permitía a los trabajadores y a los animales transportar combustible hasta la cima, donde se mantenía un faro de fuego. Este diseño todavía se considera muy avanzado para su época, lo que demuestra el compromiso de Roma para garantizar la seguridad de los viajes por mar. En la Edad Media, el faro permaneció en uso, aunque el faro de fuego finalmente fue reemplazado por otras fuentes de luz a medida que la tecnología evolucionaba. Se llevaron a cabo importantes renovaciones en el siglo XVIII bajo el rey Carlos III de España, cuando un arquitecto reconstruyó el exterior en un estilo neoclásico mientras se preservaba el núcleo romano original. Esa renovación añadió una nueva pared exterior y escaleras, pero retuvo la antigua estructura interior. En 2009, la Torre de Hércules fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día es gestionada por las autoridades marítimas españolas y sigue en funcionamiento. Los visitantes pueden subir las escaleras interiores para llegar a las cubiertas de observación, pasando a través de capas de construcción romana y medieval posterior. Es un raro ejemplo de infraestructura antigua que sobrevive y cumple activamente su propósito original en la era moderna. Número 1. El Coliseo. O sea, sí, el Coliseo. Es conocido como el Anfiteatro Flavio. Se encuentra en el corazón de Roma y es uno de los monumentos más icónicos del mundo antiguo. Construido entre 72 y 80 después de Cristo, bajo los emperadores Vespasiano y Tito de la dinastía Flavia, el Coliseo fue diseñado como un gran lugar de entretenimiento público. Casi 2000 años después de su finalización, todavía funciona de una manera limitada pero notable. Si bien ya no alberga combates de gladiadores o cacerías de bestias salvajes, es un espacio para reuniones públicas, ceremonias religiosas y eventos culturales. La construcción del Coliseo marcó un punto de inflexión significativo en la arquitectura romana y la vida pública. Fue construido en el sitio del antiguo lago privado de Nerón, parte del lujoso complejo Domus Aurea. Simbolizaba un retorno de la tierra al pueblo de Roma después del exceso del reinado de Nerón. El nombre Coliseo probablemente se deriva de la colosal estatua de Nerón, modelada a partir del Coloso de Rodas que se encontraba cerca. Con una longitud de unos 189 metros, 156 metros de ancho y una altura de más de 48 metros, podía albergar a unas 50.000 a 80.000 personas. El diseño elíptico proporcionaba líneas de visión sin obstáculos desde cada asiento, mientras que un complejo sistema de pasillos y escaleras conocido como los vomitorios permitía a las multitudes entrar y salir en cuestión de minutos. Las paredes exteriores del edificio, construidas con piedra caliza de travertino, están sostenidas por una red de paredes radiales y bóvedas de hormigón que distribuyen el peso de manera uniforme, lo que garantiza su estabilidad incluso después de siglos de terremotos. Pero una de las características más innovadoras del Coliseo fue el hipogeo, una red subterránea de túneles y cámaras ubicadas debajo del piso de la arena. Este complejo albergaba a gladiadores, animales salvajes y maquinaria elaborada, incluidos ascensores y trampillas que permitían entradas dramáticas durante los juegos. El piso de la arena en sí era de madera, cubierto con arena para absorber la sangre y proporcionar tracción. Los juegos que se celebraban aquí incluían combates de gladiadores, cacerías de animales, ejecuciones públicas y batallas navales escenificadas cuando la arena se inundaba ocasionalmente. Estos espectáculos eran más que un simple entretenimiento. Servían como instrumentos de la propaganda imperial, mostrando el poder y la generosidad de los emperadores que los patrocinaban. Siguiendo la decadencia del Imperio Romano, el anfiteatro cesó de albergar los juegos de gladiadores por el temprano siglo V después de Cristo y más tarde fue usado para cacerías de animales hasta el siglo VI. El Coliseo también sirvió variadamente como una fortaleza, un santuario cristiano y una vivienda para artesanos.
Esas adaptaciones, si bien alteraron la estructura original, aseguraron su supervivencia al integrarla en el tejido de la ciudad en lugar de dejarla abandonada. Por los siglos XVIII y XIX, un creciente interés en la antigüedad clásica incitó esfuerzos para restabilizar el monumento. Los decretos papales reorganizaron el Coliseo como un sitio sagrado debido a la creencia que cristianos tempranos habían sido martirizados allí y estaciones de la cruz fueron instaladas adentro. Una tradición que continúa hoy con la procesión anual del Viernes Santo llevada por el Papa. Hoy, el Coliseo sirve principalmente por supuesto como una atracción turística y un sitio arqueológico. Atrae a más de 7 millones de personas cada año. Sin embargo, también retiene su función ceremonial. Ocasionalmente, conciertos y eventos culturales son stage adentro, manejados cuidadosamente para prevenir cualquier daño y la funcionalidad continuada, aunque en una forma drásticamente diferente de sus orígenes antiguos, muestra el legado de la ingeniería romana. Es un caso de estudio, una reutilización adaptativa, un edificio concebido para un propósito, abandonado y reutilizado múltiples veces, aún relevante en la sociedad contemporánea. Es simultáneamente un monumento a la ambición imperial y un recordatorio de la crueldad humana. Un sitio de reverencia cristiana y un símbolo global de la cultura. Su supervivencia a través de terremotos, invasiones y siglos de cambio urbano muestran la resiliencia de la arquitectura antigua y el valor de los continuos esfuerzos de preservación. Es un monumento viviente. Es un lugar donde pasado y presente coexisten, y donde la influencia de Roma en la arquitectura, la ingeniería y la vida pública es palpable. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este.